¿Qué tal amigos de Acuicultor Inteligente? Para mí nuevamente es un gusto volver a saludarlos. Es muy recurrente que a través de los grupos que se hacen por las redes sociales, WhatsApp o consultas que nos hacen de manera independiente nuestros clientes, surja la pregunta de cuántos peces debo sembrar en mis estanques o en mi sistema. Y generalmente quieren que la respuesta sea un número exacto. Tenemos que entender que estamos trabajando con seres vivos y de acuerdo a las condiciones que nosotros le vamos a proveer a ellos es que se puede decidir la cantidad de peces que vamos a sembrar. Es por ello que un buen asesor, para dar una respuesta responsable y ajustada a la realidad, debe tener más información del sistema o de la forma en cómo trabaja el productor o aquella persona que desea emprender o iniciar un nuevo proyecto en piscicultura. Este video lo titulamos Dime cuánto oxígeno tienes y te diré cuándo siembras, ya que el oxígeno es uno de los factores más importantes y determinantes a la hora de decidir la densidad de siembra, de definir la capacidad de carga de nuestro estanque o nuestro sistema. Otros dos aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta y que hacen parte de los tecnicismos de la acuicultura son, por un lado, el manejo de los espacios. Cuando hablamos de metro cúbico y cuando hablamos de metro cuadrado. Entonces, si el caso es que tenemos lagos, lagunas, represas, en este caso vamos a hablar de metro cuadrado, porque vamos a tener más en cuenta el espejo de agua, el área superficial, que la profundidad, que generalmente es variable. Caso contrario de cuando manejamos tanques circulares o manejamos tanques que tienen una figura definida, donde tenemos una profundidad definida ahí, y son más pequeños, se habla entonces de metro cúbico. El otro aspecto tiene que ver con la biomasa. Hablamos de peces por metro cúbico cuadrado o hablamos kilogramos por metro cúbico o por metro cuadrado. La respuesta es sencilla. De hecho, cuando se van a comercializar, generalmente vendemos por kilo de nuestros peces, y ya sea que se maneje tilapia, ya sea que se maneje cachama o bocachico, siempre el mercado nos va a preguntar por kilos. Entonces, de esa misma forma debemos manejar nuestro estanque. ¿Cuántos kilos de nuestro pez, de nuestra especie, es la capacidad de un tanque o el sistema que estemos trabajando? Y si queremos saber convertir esa biomasa en peces, lo que tenemos que hacer es elegir el peso que queremos cosechar y lo dividimos entre los kilogramos de esa biomasa final, que es la que se va a cosechar. Todo buen dimensionamiento debe estar expresado en kilogramos por metro cúbico o por metro cuadrado. Por ejemplo, acá en la piscícola Acuarango, donde manejamos la tecnología Bioflog, un sistema intensivo con una densidad de 25 kilogramos por metro cúbico, entonces la pregunta sería, ¿cuántos peces? Si vamos a cosechar peces de 500 gramos, quiere decir que sembraríamos 50 peces por metro cúbico. O si vamos a cosechar peces de 400 gramos, estaríamos sembrando alrededor de 62 peces por metro cúbico. Entonces, es el peso de cosecha quien nos va a decir la cantidad de peces que vamos a sembrar. Teniendo claro entonces que la forma más adecuada de expresar la biomasa es en kilogramos por metro cúbico o por metro cuadrado, tenemos que analizar entonces el sistema en el que el productor o la persona que desea emprender va a trabajar. Si el productor trabaja en un sistema extensivo donde depende de la productividad primaria y su principal fuente de oxígeno proviene de la fotosíntesis del fitoplancton y la difusión por el viento, entonces lo más recomendable es trabajar de 1 a 3 kilogramos por metro cuadrado o de 3 a 6 peces por metro cuadrado. O si este productor o emprendedor tiene un poco más de conocimiento, es más osado o ya tiene experiencia
y trabaja en un sistema extensivo donde se hacen prácticas de recambios de agua o ya de alguna forma está utilizando aparatos de aireación para adicionar oxígeno al agua, podría estar manejando densidades de entre 5 y 15 kilos por metro cuadrado. Ya para sistemas intensivos, donde asumimos que el productor tiene ya un muy buen conocimiento de lo que está haciendo o está muy bien asesorado, podemos hablar de densidades superiores a los 20 kilogramos por metro cúbico o metro cuadrado. Acá ya se tiene claro el sistema de aireación, ya se tiene claro el manejo de calidad del agua, se tiene claro el manejo de las tablas de alimentación y se le da un manejo más técnico, más profesional al proyecto o al sistema que se esté manejando. El oxígeno es determinante y es quien nos permite intensificar nuestros cultivos. En un cultivo intensivo, ya el oxígeno no solamente cumple la función de abastecer a la especie que estamos cultivando, sino también a toda la columna de agua donde se hacen los procesos de nitrificación y la transformación de los desechos. Para nosotros como asesores es muy importante recaudar la mayor cantidad de información para poder darle una buena respuesta al productor o a aquella persona que desea iniciar o emprender un proyecto. Por eso nuevamente digo, dime cuánto oxígeno tienes y te diré cuánto puedes sembrar. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han llegado hasta esta parte del video. Si tienen alguna duda o comentario, por favor déjenlo acá en la parte de abajo o pueden escribirnos a nuestro número de contacto. Compártelo con tus amigos acuicultores o con toda aquella persona que esté interesada en este tipo de contenidos. Muchas gracias y hasta el próximo video.